La Cabala y el Nuevo Testamento. La Cabala, un cuerpo de enseñanzas esotéricas dentro del judaísmo, ha sido una fuente de profunda influencia en diversas tradiciones religiosas y filosóficas, incluyendo el cristianismo. El Nuevo Testamento, fundamental para la fe cristiana, no se desarrolla en un vacío cultural o religioso. Por el contrario, está inmerso en un contexto judío rico en pensamiento místico y simbólico. La relación entre la Cabala y el Nuevo Testamento es explícita y, a través de un análisis filosófico y teológico, se pueden identificar puntos de contacto que sugieren una influencia significativa. Exploraremos cómo ciertos principios y conceptos de la Cabala influyeron en la redacción y la interpretación del Nuevo Testamento, así como en el desarrollo del pensamiento cristiano primitivo. Analizaremos temas como la naturaleza de Dios, la mediación divina a través del Logos, la redención, y el simbolismo de la luz y la oscuridad, y conexiones entre la Cabala y los textos cristianos. La Cabala. La Cabala, que significa recepción o tradición en hebreo, es una corriente mística que busca entender la naturaleza de Dios, la creación y la relación del ser humano con lo divino. Se desarrolló principalmente en la Edad Media, aunque tiene raíces más antiguas en el pensamiento judío. Entre sus textos más importantes se encuentra el Zohar, un comentario místico sobre la Torá, que explora de manera alegórica y simbólica los secretos del universo. Uno de los conceptos centrales de la Cabala es el Ain Saf, que se refiere a la esencia infinita de Dios, incognoscible e inabarcable. Desde la Ain Saf emanan las Sefirot, 10 atributos divinos que representan la manifestación de Dios en el mundo. Estas sefirot están organizadas en un diagrama conocido como el árbol de la vida, que describe tanto la estructura del universo como el camino espiritual del ser humano hacia lo divino. La Cabala también introduce la idea de la Sequiná, la presencia inmanente de Dios en el mundo, que es a la vez separada de Dios y una manifestación de su ser. Este concepto será crucial al explorar las posibles conexiones con la doctrina cristiana del Logos y la encarnación de Cristo. El Nuevo Testamento se desarrolló en un contexto profundamente judío, durante un periodo de gran diversidad religiosa y filosófica en Judea y el mundo mediterráneo. Las enseñanzas de Jesús y los escritos de los apóstoles están impregnados de referencias a las escrituras hebreas y a las tradiciones del judaísmo de la época. Esto incluye no solo el judaísmo rabínico, sino también corrientes místicas y esotéricas que pueden haber incluido influencias cabalísticas o protocabalísticas. La figura de Jesús, tal como se presenta en los Evangelios, está enraizada en las expectativas mesiánicas judías, pero también introduce elementos novedosos que parecen resonar con temas presentes en la Cabala. El concepto del reino de Dios, la dualidad entre luz y oscuridad, y la idea de la salvación a través de la unión con lo divino son temas centrales en el Nuevo Testamento que pueden tener paralelos en la Cabala. Dios y el Ain Saf. Una de las similitudes más notables entre la Cabala y el Nuevo Testamento radica en su concepción de la naturaleza de Dios. En la Cabala, Dios es entendido como el Ain Saf, lo infinito, una realidad que trasciende toda comprensión humana. Esta idea de un Dios que es, en su esencia, incognoscible y más allá de cualquier descripción, resuena con la descripción de Dios en el Nuevo Testamento, particularmente en el Evangelio de Juan. El prólogo del Evangelio de Juan comienza con una afirmación sobre el Logos, el Verbo, que ha sido interpretada en términos cabalísticos por algunos estudiosos. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Aquí, el Logos actúa como un mediador entre el Dios incognoscible y el mundo creado, un concepto que puede reflejar la idea cabalística de la Sefirot, a través de las cuales el Ain Saf se manifiesta en el universo. La noción de que el Logos es simultáneamente con Dios y es Dios, y que a través de él todas las cosas fueron creadas, Juan 1:3, se alinea con la idea de que las Sefirot son las manifestaciones a través de las cuales Dios interactúa con el mundo. Esto sugiere que, al menos a nivel conceptual, el pensamiento cristiano primitivo pudo haber sido influenciado por corrientes esotéricas judías que posteriormente serían identificadas con la Cabala. El concepto del Logos en el Nuevo Testamento no solo sirve como un puente entre el Dios trascendente y el mundo, sino que también está profundamente relacionado con la doctrina de la encarnación. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, Juan 1:14. Esta afirmación central en el cristianismo tiene un paralelo interesante en la Cabala, donde la Sequiná representa la presencia divina que habita en el mundo. La Sequiná en la Cabala es vista como la presencia inmanente de Dios,
que desciende y se manifiesta en el mundo para estar cerca de la humanidad. Al igual que el Logos en el cristianismo, la Shekinah es a la vez parte de Dios y una manifestación de su amor y compasión por la creación. La encarnación del Logos en Jesús puede ser vista como una expresión de este mismo principio, donde lo divino se hace inmanente en la figura de Cristo. El concepto de Tikkun Olam en la Kabbalah, que se refiere a la reparación del mundo a través de la acción divina y humana, también resuena con la misión de Cristo en el Nuevo Testamento. Jesús, en su rol como el Logos encarnado, no solo enseña sobre el reino de Dios, sino que también actúa para restaurar la relación entre Dios y la humanidad, un objetivo que es central tanto en la Kabbalah como en el cristianismo. Luz y oscuridad. El simbolismo de la luz y la oscuridad es otro punto de contacto significativo entre la Kabbalah y el Nuevo Testamento. En el pensamiento cabalístico, la luz es una metáfora para la emanación divina, la energía que fluye desde la Ein Saaf a través de la Sefirot para iluminar el mundo. Esta luz es vista como la esencia de la sabiduría y la vida, y la oscuridad, en contraste, representa la ausencia o el ocultamiento de la presencia divina. En el Nuevo Testamento, especialmente en los escritos jónicos, la luz y la oscuridad también tienen un significado profundo. Jesús se refiere a sí mismo como la luz del mundo, Juan 8 y 12, una afirmación que no solo destaca su rol como guía espiritual, sino que también puede estar imbuida de un simbolismo místico similar al de la Kabbalah. La luz, en este contexto, representa la verdad divina y la salvación, mientras que la oscuridad simboliza la ignorancia y el pecado. La lucha entre la luz y la oscuridad es un tema recurrente en ambos sistemas de pensamiento. En la Kabbalah, esta dualidad se manifiesta en la idea de la lucha constante entre las fuerzas del bien y del mal, donde el propósito final es restaurar la luz divina en el mundo. En el cristianismo, esta lucha se centra en la misión de Cristo para vencer el pecado y la muerte, trayendo la luz de la redención a la humanidad. Así, tanto en la Kabbalah como en el Nuevo Testamento, la luz es una metáfora poderosa para la salvación y la iluminación espiritual. La idea de la redención es central tanto en la Kabbalah como en el cristianismo, pero se manifiesta de manera diferente en cada tradición. En la Kabbalah, la redención está estrechamente vinculada con el concepto de Tikkun Olam, la reparación del mundo. Según la Kabbalah, el mundo fue creado con imperfecciones, y es responsabilidad de los seres humanos, en colaboración con lo divino, trabajar para corregir estas imperfecciones y restaurar el equilibrio original. El Mesías en la tradición cabalística es visto como una figura que jugará un papel crucial en este proceso de redención. A diferencia de la figura cristiana de Jesús, que es considerado como el Mesías redentor en su primera venida, el Mesías en la Kabbalah aún no ha llegado y su llegada está asociada con el fin de los tiempos y la culminación del proceso de Tikkun. En el cristianismo, la redención es vista como un acto consumado a través de la muerte y resurrección de Jesús, quien es identificado como el Mesías prometido. Este acto redentor no solo tiene implicaciones cósmicas, sino que también ofrece salvación personal a cada individuo que acepta a Cristo. Sin embargo, el Nuevo Testamento también habla de una segunda venida de Cristo, que tiene ecos del mesianismo cabalístico, donde la redención final y la restauración completa del mundo serán realizadas. Esta diferencia en la visión del Mesías y la redención muestra tanto las convergencias como las divergencias entre la Kabbalah y el cristianismo. Mientras que ambas tradiciones esperan un estado futuro de perfección y unión con lo divino, difieren en el momento y el proceso por el cual esto será alcanzado. Sin embargo, la idea compartida de que la historia tiene un propósito redentor y que la humanidad tiene un papel activo en este proceso es un tema central en ambos sistemas. Simbología y espiritualidad. El árbol de la vida es uno de los símbolos más importantes en la Kabbalah, representando tanto la estructura del universo como el camino espiritual que el ser humano debe recorrer para alcanzar la unión con lo divino. Compuesto por las 10 Sefirot, el árbol de la vida es un mapa de la realidad que abarca tanto lo divino como lo humano, lo visible y lo invisible. En el cristianismo, la cruz es el símbolo central de la fe, representando tanto el sacrificio redentor de Cristo como el camino de salvación para los creyentes. Aunque en apariencia el árbol de la vida y la cruz son símbolos muy diferentes, ambos comparten una profunda conexión con la idea de la vida, la muerte y la redención. El árbol de la vida en la Kabbalah no solo es un símbolo de la creación y la estructura del cosmos, sino que también es un símbolo de la vida eterna, que se logra al ascender a través de la Sefirot y alcanzar la unidad con Dios.
En el cristianismo, la cruz, que originalmente era un instrumento de muerte, se transforma en un símbolo de vida eterna a través de la resurrección de Cristo. Así, ambos símbolos representan la idea de que la verdadera vida se alcanza a través de la muerte y la transformación espiritual. Además, la disposición vertical y horizontal de la cruz puede ser vista simbólicamente como un reflejo del árbol de la vida, donde la línea vertical representa la conexión entre el cielo y la tierra, y la línea horizontal representa la extensión del amor divino a toda la humanidad. Esta interpretación simbólica muestra cómo, en ambos sistemas, la espiritualidad implica una integración de lo divino y lo humano, lo trascendente y lo inmanente. En la Kabbalah, Choma, que se traduce como sabiduría, es una de las primeras sefirot y representa la emanación de la sabiduría divina en el universo. Esta sabiduría es vista como un aspecto fundamental de Dios, a través del cual el mundo es creado y sostenido. En el cristianismo, el concepto del logos, o la palabra, como se presenta en el Evangelio de Juan, tiene un papel similar como el principio divino a través del cual todas las cosas fueron hechas. El concepto de Sofie, o sabiduría, también tiene una presencia en la literatura apócrifa y en algunos textos del cristianismo primitivo, donde es personificada como un aspecto femenino de lo divino, similar a la Shekinah en la Kabbalah. Sofie es a menudo vista como una mediadora entre Dios y el mundo, lo que recuerda la función del Logos en el Nuevo Testamento. La identificación del Logos con Cristo en el cristianismo puede ser vista como una evolución de estas ideas, donde la sabiduría divina se encarna en la figura de Jesús. Esta encarnación no solo trae la salvación, sino que también revela la naturaleza de Dios al mundo, permitiendo a los creyentes acceder a la sabiduría divina a través de la fe en Cristo. La conexión entre Choma, Sofie y el Logos muestra cómo las tradiciones judía y cristiana comparten un interés en la sabiduría como un medio de mediación entre lo divino y lo humano. El Apocalipsis. Tanto la Kabbalah como el cristianismo tienen una visión escatológica del tiempo y la historia, donde el mundo actual es visto como imperfecto y en necesidad de redención. En la Kabbalah, esta visión está encapsulada en el concepto de Tikkun Olam, la reparación del mundo, que culmina en la llegada del Mesías y la restauración del orden divino. Esta visión está llena de simbolismo y se describe en términos de la reunificación de la Sefirot y la restauración del equilibrio cósmico. En el cristianismo, el Apocalipsis o el libro de la Revelación presenta una visión de los últimos tiempos donde el mundo es purificado a través de un proceso de juicio y redención, que culmina en la creación de un cielo nuevo y una tierra nueva. Apocalipsis 21:1. Esta visión de una transformación final del mundo, donde el mal es derrotado y lo divino reina supremo, tiene paralelos con la visión cabalística de la redención final. Ambas tradiciones ven la historia como un proceso dirigido hacia una culminación redentora, donde el sufrimiento y el mal son superados y la plenitud de la vida divina es revelada. En este sentido, tanto la Kabbalah como el cristianismo ofrecen una esperanza escatológica, donde la redención no solo es personal, sino también cósmica, abarcando todo el universo. La relación entre la Kabbalah y el Nuevo Testamento es compleja y multifacética. Aunque no hay evidencia directa de que los escritores del Nuevo Testamento estuvieran influidos conscientemente por la Kabbalah, los paralelismos conceptuales son lo suficientemente significativos como para sugerir una convergencia de ideas místicas dentro del judaísmo y el cristianismo primitivo. La Kabbalah y el Nuevo Testamento comparten una visión profunda de lo divino como algo que es simultáneamente trascendente e inmanente, incomprensible en su totalidad, pero accesible a través de la revelación y la mediación divina. Ambos sistemas de pensamiento utilizan símbolos como la luz y la oscuridad, la sabiduría y la palabra, para explorar la relación entre Dios y el mundo, y ambos ofrecen una esperanza escatológica de redención y transformación. El estudio de estas conexiones no solo enriquece nuestra comprensión de las raíces místicas del cristianismo, sino que también nos invita a considerar cómo las tradiciones religiosas pueden influirse mutuamente, produciendo nuevas formas de espiritualidad que trascienden las fronteras doctrinales. La Kabbalah y el Nuevo Testamento, cada uno a su manera, nos recuerdan la profundidad de la experiencia religiosa y la búsqueda humana de comprender lo divino en un mundo que está constantemente en proceso de cambio y renovación.